Bueno, el día de hoy vamos a empezar, o el día de hoy vamos a ver lo que es la notación científica, que es un tema muy importante en la potenciación, Así que vamos a empezar. ¿Para qué nos sirve la notación científica? Ustedes se preguntarán para qué nos va a servir. Pues la notación científica nos va a servir para trabajar con números pequeños, pero no tan pequeños, porque por ejemplo, acá tenemos 0.000000894, que es un número demasiado pequeño. Entonces, estos números los vamos a convertir a números mayores a 1 y menores a 10. ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto nos va a ayudar mucho en operaciones porque por ejemplo, sumar 0.000894 más 0.003, eso es muy complicado. En realidad se puede hacer, pero la notación científica nos va a facilitar esto. Entonces, ¿para qué nos va a servir la notación científica? Nos va a servir para transformar números muy grandes o muy pequeños. Acá tenemos otro número muy grande. Los vamos a transformar a números que estén que sean mayores a 1 y menores a 10. ¿Cómo así? Estos números que están acá, los podemos ver, los vamos a representar como números mayores a 1. ¿Cuáles son los números mayores a 1? Sería 1 mayores o iguales a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, acá tenemos los números que son mayores o iguales a 1 y menores a 10. Serían los números del 1 al 9. Entonces, vamos a representar estos números que podemos ver acá. Los vamos a representar como números mayores a 1 y menores a 9. Tienen que estar en este rango de números. Entonces, vamos a empezar con la notación científica. Algo que no puedo olvidar es que tenemos, cuando vayamos a expresar un número en notación científica, lo vamos a representar como un número que va a multiplicar a 10 elevado a un exponente. Este número de acá va a indicar la parte entera del número. Lo vamos a multiplicar, siempre lo vamos a multiplicar por 10, siempre lo vamos a multiplicar por 10. Y el exponente que le vamos a colocar a 10 va a ser la cantidad de espacios que vamos a correr el punto. Entonces vamos a empezar a representar estos números en notación científica. Veamos. Primer paso para pasar un número en notación científica. Este punto de acá lo vamos a correr ya sea para allá o para acá, de manera que este número se vuelva más pequeño o más grande, siempre buscando representarlo como un número mayor a 1 o igual a 1, mayor o igual a 1 y menor a 9. Entonces, este punto, si lo corremos al lado en este caso sería el lado derecho, este número se va a hacer más grande, porque si corremos este punto, por ejemplo para acá, lo pasamos para acá, entonces ¿qué número nos va a quedar acá? Tenemos, acá colocamos la coma, tenemos 64.725, entonces no lo corremos para la derecha, este punto estaba acá, y ya vimos que si lo corremos para la derecha, este número se va a hacer más grande, y lo queremos hacer más pequeño, porque este número es mayor a 9, entonces lo tenemos que hacer más pequeño. ¿Y cómo lo vamos a hacer más pequeño? Vamos a correr este punto para el lado izquierdo. ¿Cuántos espacios? Vamos a ver. Si lo corremos, este punto lo corremos para acá, ¿qué número nos va a quedar acá? Lo corrimos un espacio, nos va a quedar 64.725. Este número aún sigue siendo mayor a 9. Se pasa, no está entre este rango. Entonces teníamos el punto acá. Entonces si lo corremos dos espacios, va a quedar acá y nos va a quedar 6.4725. Este número está entre este rango o no está acá. Sí está dentro de este rango,
porque es 6.4725, por lo que sí está en este rango de números. Si es menor a 9 y mayor a 1. Entonces, el punto lo teníamos acá. Empecemos. Entonces ya sabemos para qué lado vamos a mover el punto. Vamos a iniciar. Entonces, el punto lo vamos a correr para el lado izquierdo. ¿Cuántos espacios lo vamos a correr? 1 y 2 espacios. Lo vamos a correr 2 espacios a la izquierda. Entonces el punto nos va a quedar acá. Entonces, este nuevo número lo colocamos acá en el resultado. Lo colocamos acá en el resultado. Colocamos todos los números. Entonces colocamos los números, que sería 6.64725. Recordemos que esto lo vamos a multiplicar por 10. Lo multiplicamos por 10 por 10. Y recordemos que el 10 acá lleva un exponente. En el exponente, ¿qué número vamos a colocar? Vamos a ver. ¿Qué número colocamos en el exponente? En el exponente vamos a colocar el número que corrimos, el punto. ¿Cuántos espacios corrimos el punto? Lo corrimos 1, 2 espacios. Lo corrimos 2 espacios. Por lo tanto, el número que va a ir acá, ¿qué número va a ser? Va a ser el número 2. Siempre que corramos el punto hacia la izquierda, el exponente nos va a quedar positivo, porque si lo hubiéramos corrido a la derecha, el exponente nos hubiera quedado negativo. Pero como lo corrimos, ¿para dónde lo corrimos? A la izquierda. Por lo tanto, el exponente nos quedó positivo. Nos quedó positivo. Ahí está. Entonces este punto solo era para ejemplificar. Entonces este número 647.25, al pasar la notación científica, nos quedó como 6.4725 por 10 elevado a la 2, que si ustedes hacen esta operación en su calculadora les va a dar 647.25. Vamos a ver, háganlo su calculadora. Lo pueden verificar ustedes en su calculadora. 6.4725 por 10 elevado a la 2, y les va a dar este número de acá. Entonces, y la notación científica dijimos que íbamos a expresar este número como un número menor a 9 y mayor a 1. Este número es menor a 9, sí lo es, y es mayor a 1, también lo es. Por lo tanto, acá tenemos expresado en notación científica. Continuemos con el ejercicio número 2. Tenemos acá en el ejercicio número 2 este número que es muy pequeño. Este número será menor o mayor a 1. Es menor a 1. Entonces, acá tenemos que representar este número como un número mayor a 1 y menor a 9. Empecemos. Entonces, ¿para qué lado vamos a correr el punto? Si lo corremos para este lado, como lo hicimos en el anterior, nos va a quedar se va a hacer un número más pequeño. Ustedes pueden correr los espacios para allá, que el número se va a hacer más pequeño. Entonces, este punto, ¿para dónde lo tenemos que correr? Lo tenemos que correr para el lado derecho. ¿Por qué? Porque si lo corremos para el lado derecho, veamos, si lo corremos para el lado derecho, por ejemplo, como queremos representar un número mayor a 1 y menor a 9, entonces, para más fácil, ¿dónde tendría que quedar este punto? Para que este número se vuelva un número mayor a 1 y menor a 9, nos tiene que quedar acá, para así convertirse en un número, en el número 8.94, ¿sí o no? Entonces, como el punto nos tiene que quedar acá, ¿cuántos espacios lo vamos a correr? Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios lo corrimos. Entonces, como lo corrimos, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Entonces, copiamos el nuevo número. Estos ceros no hay necesidad de copiarlos, estos los eliminamos.
Eso no hay necesidad de copiarlos, solo copiamos el 8. El 8.94. Los ceros los eliminamos. Acá en la notación científica este montón de ceros los eliminamos. Entonces nos queda por 10. El 10, siempre el nuevo número lo vamos a multiplicar por 10. Entonces, y el exponente que le vamos a colocar va a ser el número de espacios que lo movimos. ¿Lo movimos cuántos espacios? 9 espacios. 9 espacios. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué el punto no lo colocamos acá? Porque si lo colocábamos acá, nos iba a quedar 89.4. Nos iba a quedar un número mayor a 9. Y no queremos eso. Queremos que nos quede un número menor a 9. Y ese era 8.94. Entonces el punto lo dejamos donde yo lo coloqué. Porque así tiene que ser. Tiene que ser un número mayor a 1 y menor a 9. Entonces, acá está este. Seguimos con el siguiente. Con el número 3. Vamos a ver. Este número de acá lo queremos representar como un número mayor a 1 y menor a 9. Entonces, ¿para dónde tenemos que correr el punto? Si lo corremos para el lado ¿qué? Solo que acá se nos olvidó algo. En el ejercicio 2. Veamos. El exponente nos queda negativo. Acá el exponente nos va a quedar negativo. ¿Por qué nos va a quedar negativo? Porque acá el punto lo corrimos para el lado derecho y acá lo habíamos corrido para el lado izquierdo. Entonces, acá lo corrimos para este lado. Entonces, como lo corrimos para el lado ¿qué? Para el lado izquierdo nos queda positivo. Y acá como lo corrimos para el lado derecho nos queda negativo. Entonces, un tip en el ejercicio 3, como es un número menor a 1, entonces el punto lo tenemos que correr al lado derecho, perdón, al lado derecho. Continuamos. Entonces, ¿cuántos espacios lo vamos a correr? Lo vamos a correr solo un espacio. ¿Por qué solo un espacio? Porque si lo corremos 2 nos va a quedar 78 punto algo. Nos va a quedar un número muy grande. Entonces, lo corremos solo un espacio. Entonces, el nuevo número va a ser 7.893 multiplicado por 10. Y en el exponente que vamos a colocar, ¿cuántos espacios movimos el punto? El punto lo movimos un espacio. Entonces nos va a quedar menos 1. Negativo porque lo corrimos para el lado derecho. Entonces, continuamos con el siguiente. Con este de acá. Tenemos acá el número 1000. Esto está un poco complicado, aparentemente, pero está fácil. Entonces, procedemos a operar. Lo vamos a pasar a la notación científica. El punto, acá donde está el punto 1000, esta es una coma, no lo confundan. Y este es el número 1000. 1000 tiene el punto acá. Acá tiene el punto. Entonces, porque si tuviera el punto acá, ya no sería 1000, sería punto 100. No, el punto lo tiene acá al final. 1000 tiene el punto acá al final. No hay necesidad de colocárselo, porque por interpretación, todos los números que son mayores a 1 tienen el punto del lado derecho. Los números que son menores a 1 tienen el punto del lado izquierdo. Entonces el 1000 tiene el punto al final. Entonces, ¿cuántos espacios tenemos que correr este punto para que el 1000 se vuelva un número menor a 9, mayor a 1 y menor a 9? Lo tenemos que correr para este lado de acá, para el lado izquierdo. Porque si lo corremos para allá, va a quedar un número mayor. Por ejemplo, si lo corremos para allá, nos van a quedar más ceros. Entonces nos va a quedar un número más grande. Y lo queremos hacer más pequeño. Este 1000 lo queremos hacer más pequeño. Entonces, lo corremos. Si lo corremos un espacio, nos va a quedar 100.0. Si lo corremos dos espacios, nos va a quedar 10. Y 10 no está entre estos números. Entonces tiene que ser un número, lo tenemos que correr otro espacio. Hasta acá.
y nos va a quedar 1.00. Entonces, porque si lo corríamos, no lo corríamos hasta acá, nos iba a quedar 10, y el 10 no es menor a 9, o no está entre estos números. Entonces lo corrimos otro y nos quedó 1. Los ceros no hay necesidad de colocarlos, ya lo dijimos, los ceros no hay necesidad de colocarlos. Entonces, que va a multiplicar a 10, siempre va a multiplicar a 10, y acá en el exponente vamos a colocar el número de espacios que movimos el punto. Movimos el punto 1, 2, 3 espacios a la izquierda, por lo tanto nos va a quedar el número 3, porque corrimos 3 espacios, 3 positivo, porque lo corrimos hacia la izquierda. Continuamos con este de acá abajo, con el número 5. Tenemos 16.785.357. Entonces, ¿para dónde tenemos que mover el punto? Un tip: siempre que sea un número muy grande o mayor a 10, el punto lo tenemos que mover al lado izquierdo. Entonces, si movemos este punto un espacio, nos va a quedar un número muy grande igual. Entonces, lo tenemos que mover. ¿Hasta dónde lo tenemos que mover? Hasta acá no. Esta es una coma. No confundamos la coma. Este es un punto. Este solo indica que es 16.785. Entonces, si movemos el punto para la coma, nos va a quedar 16.785357. Nos va a quedar un número muy grande. Tenemos que moverlo hasta acá. Lo movemos hasta acá. Lo movimos 1, 2, 3, 4 espacios. Lo movimos 4 espacios. Entonces copiamos el número. Nos quedó 1.678